Ok, hola. Hola. Entonces, Ana quizá va a abrir esto con un texto introductorio que nos leerá a continuación. Ya, Dale, si quieres, empieza Ana, cuando quieras. voy a compartir mi pantalla. Ok, muy bien. Bueno, les voy a leer un texto y lo voy a intersectar un poco con las propuestas que he estado trabajando en el último año. Solemos pensar en el territorio como algo vinculado a la geografía, al espacio físico o medianamente relacionado a los estados-nación. Sin embargo, el término puede incluir múltiples dimensiones, hasta alcanzar la máxima abstracción. Una definición de territorio que me interesa deriva de la etología. La etología propone que un territorio es un área sociogeográfica que no puede ser localizado objetivamente, ya que se constituye de patrones de interacción a través de los cuales los miembros de un grupo adquieren cierta estabilidad y localización. Esta definición me resulta útil como un recurso para la comprensión de lo que constituye un territorio digital y, en consecuencia, abrir la puerta a preguntas sobre nuestra localización dentro de este territorio, cómo lo habitamos y cómo podemos entender las intermediaciones e interacciones que allí se suceden. De esta idea surge el proyecto A Cero Metros de Toda Orientación. El punto cero de toda orientación es donde el mundo se desdobla, manifestando el aquí y el ahora del cuerpo y su localización. Para hacer este proyecto se levantó una base de usuarios, una base de datos de usuarios de Grindr en la ciudad de Lima y se recogieron sus localizaciones en la ciudad y sus biografías. Y con ello se elaboró un mapa. Esto es un poco el código que estaba en el backend de la aplicación. Y esto es lo que los usuarios encontraban en sala, tenían un trackpad a través del cual podían interactuar y una vez que interactuaban podían escuchar las biografías de los usuarios. Pasivo, varonil, discreto, caleta, reservado, limpio, me van activos con actitud y comportamientos varoniles, puros. Nasa Camacho chill, activo, sex, fetichista de pies, me vacilan las medias usadas sin lavar y las zapatillas usadas. La primera conceptualización del territorio digital no llega de la mano de la tecnología, llega de la mano de la literatura. Cuando William Gibson en 1984 lo formula como una herramienta conceptual para poder justificar cómo los personajes de Neuromancer iban de un sitio a otro en un territorio constituido de relaciones humanas, dentro de una computadora. Él lo define como una alucinación consensuada que a diario experimentan billones de operadores legítimos en cada nación, por niños a los que se les enseñan conceptos matemáticos, una representación abstracta de datos que emana de los bancos de cada computadora en el sistema humano, complejidad impensable, líneas de luz que oscilan en el no espacio de la mente, clústeres y constelaciones de datos. Con la expansión de las tecnologías de la información, el término ciberespacio ha mutado a red y más recientemente a plataforma, quizás en un intento por acotar con el lenguaje una mirada de espacios que en su origen se comprendieron como deslocalizados o al menos liberados de las ataduras espaciotemporales que apuntalan las relaciones sociales y económicas. De esta idea utópica emerge la deslocalización como vinculada a las cualidades heterogéneas del territorio digital y como consecuencia de la discontinuidad en la localización física de aquellos que habitan en él. La progresión del lenguaje ha complejizado el discurso en torno al espacio digital. La aparición de la red nace como una alternativa a ciberespacio y surge ante la necesidad de describir múltiples conexiones y nodos que permiten a las personas comunicarse y compartir información. Sin embargo, este término es desplazado por plataforma cuando el anterior falla en evidenciar la fricción que resulta de la separación espacial entre los cuerpos, su relación con el trabajo, su recontextualización en el marco de estas tecnologías y la ubicuidad de los servicios que han surgido como resultado de esta separación física. La expansión del territorio digital ha transformado la naturaleza de las actividades que tradicionalmente existían en la vida real, o IRL en inglés, a través de la intermediación digital de la plataforma, llamémosla Uber, Airbnb, Google, Amazon, Facebook, progresivamente pareciera estarse desplazando la necesidad de control del territorio y la fricción de la distancia con una fricción del tiempo y la necesidad de controlar la atención.
Las plataformas y los estados-nación comparten una característica en común: el manejo de datos y estadísticas que permiten el modelado de la sociedad y la formación de nuevas racionalidades. En este sentido, las plataformas digitales actúan como estados soberanos cuyo capital es la información. En los últimos años, el crecimiento exponencial de las plataformas las ha convertido en las economías más grandes del mundo, y los gobiernos aún no tienen muy claro cómo manejarlas. Para noviembre de 2018, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook ya habían superado a corporaciones como ExxonMobil como las 10 capitalizaciones más fuertes del mercado. Ante esta rápida transformación del territorio digital, no son pocos los que promueven la idea que debemos abandonar totalmente estos espacios y estudiar nuevas formas de colaboración y relación, más allá de las simples variables que ellas nos presentan, es decir, más allá del me gusta, compartir y seguir. Sin embargo, mi interés reside en estudiar estrategias de organización dentro de estas plataformas, con la intención de identificar de qué forma los usuarios las están utilizando en la resignificación de su localidad, territorio y cuál es la dimensión afectiva de los datos generados por ellos. En resumen, tratar de acercarnos a la resignificación de los flujos de información sin deslizarnos inexorablemente en la utopía. Donna Haraway, en su manifiesto Cyborg, habla de la blasfemia como una estrategia retórica que nos ayude a integrar cosas incompatibles, como una forma de desplazarnos de la utopía a la utopía crítica, de reconocer las limitaciones de la herramienta, pero preservar el sueño. Y es que si es improbable que las plataformas y sus dinámicas desaparezcan en los años por venir, parece imprescindible entonces que nos cuestionemos la significación de estos espacios, su impacto en el territorio y cómo operamos en ellos, como una forma de tomar control de la información que producimos. Un grupo humano que está operando de forma particular dentro de plataformas como Facebook son los refugiados. Grupos como Migration Aid en Hungría, Travelers Platform en Irak y venezolanos en prácticamente todo el mundo han identificado el potencial de estos espacios como intermediarios digitales y han apropiado su uso para gestionar su desplazamiento a través de distintos territorios geográficos, simultáneamente documentando su ruta y generando contenidos propios vinculados a un tiempo y a un lugar. Esto para mí dio origen al proyecto Migrar por Números, que levantó una base de datos de usuarios o miembros del grupo venezolanos en Cúcuta. Esta es un Excel en donde se muestran todos los grupos, mejor lo describo de otra manera, es un poco complicado, para lo cual me uní a la mayor cantidad de grupos de venezolanos en Facebook y luego en función de las cosas que teníamos en común establecí las rutas imaginadas o posibles que tomaron los miembros hacia el sur. Y digo imaginadas porque el proyecto no contempló la verificación de ninguno de estos viajes. Una vez levantada la base de datos, se simplificó a este gráfico y se trasladó a un textil. Y es que el textil se ha convertido para mí en un elemento integrador, en un sistema que me permite unir lo que no está unido, en un output low-tech para un input high-tech. Otra cosa que se recogió del grupo venezolanos en Cúcuta fueron 25 páginas de posts que tenían que ver con el cruce de la Trocha en la frontera colombo-venezolana y cómo estaba haciendo la gente para cruzar ese espacio. Esta base de datos, este compendio de información, luego se llevó a un textil, se utilizó una máquina Jacquard, que básicamente teje de forma digital, y se compactó en una tela mucho más pequeña hasta volverse completamente ilegible. En conclusión, mi trabajo ha gravitado hacia la generación de mapas o diagramas elaborados utilizando bases de datos minadas por mí en distintas redes sociales, y cuando digo minadas me refiero a la recolección, organización y síntesis de información de forma manual, en un intento de generar correlaciones de información a través de manos humanas, sin procesos automatizados, como una estrategia de organización de la experiencia y el territorio, y en un intento de alcanzar de forma simbólica la localización en la interpretación de los patrones de interacción. No sé si quizás para los que están acá, Ana, sería interesante contar tu propio proceso de viaje. Digamos, yo como tú también soy inmigrante, de hecho quizás por eso no trabajo en este tema al que nos invita Ileana,
Por eso pensé que sería mejor como poder presentar el tuyo, que me parece más relevante, digamos, para el tema. Pero en ese sentido, ¿cómo ha sido tu proceso estos últimos años? Digamos, ¿qué es lo que desencadena? ¿Cuál ha sido el movimiento de tu propia vida que desencadena esto que vemos ahorita, este par de proyectos recientes? Digamos, si nos cuentas un poquito. Sí, yo como otros varios millones de venezolanos estamos moviéndonos por el mundo como consecuencia de las cosas que están sucediendo en Venezuela y como una herramienta que resulta útil a la hora de migrar son las redes sociales. La cantidad de información que la gente publica en redes sociales puede ser inmensa y bastante útil en ciertos casos. Yo inicialmente me fui de Venezuela a Perú y en Perú era una usuaria bastante activa de venezolanos en Perú, incluso también de un grupo que se llama ONG Venezolanos en Perú, y a través de ellos logré organizar un montón de cosas que tenían que ver con mi proceso migratorio. También empecé a ver que habían ciertos patrones de interacción entre las personas en esos grupos, qué clase de información publicaban, qué clase de noticias publicaban, de qué clase de temas hablaban. Y como ya yo venía trabajando desde antes en el tema de la generación de mapas que tenían que ver con el territorio digital, me interesé como en tratar de explorar exactamente cómo se conformaban estos espacios, estos grupos de Facebook, cómo trabajaban de repente en otros sitios. Bueno, pues sí, empecé como a ver todos estos grupos. Inicialmente me uní a la mayor cantidad de grupos posibles. Hay una cantidad de grupos de Facebook de venezolanos prácticamente en cualquier ciudad del mundo. Era una cantidad de información inmanejable realmente. Tú como una persona que hace manejo de información y sistemas computalizados, ¿sabes? La cantidad de información de Big Data que se puede generar para una sola persona sin una inteligencia artificial era demasiada información, así que terminé por trabajar en el punto que me parecía como más neurálgico, que era el cruce de la frontera entre Venezuela y Colombia. Y también, bueno, el proyecto sigue abierto, hay cosas de este grupo que todavía están sin explorar, que tienen que ver con transacciones comerciales, intercambio de bienes y servicios, y otras cosas que todavía no he logrado como consolidar en un proyecto. En tu introducción es muy chévere este paso que haces como de las nociones del espacio digital, digamos, esta idea de del concepto, digamos, de ciberespacio que va migrando poco a poco a esta noción de red, y luego quizás la más contemporánea, que es la de plataforma, donde ahí también hay un cambio, que ahora que lo veía, hay como un salto también formal, ¿no? Digamos, el ciberespacio viene de cibernética, que tiene esta raíz griega cibernética, que era como el arte de la navegación. Platón, de hecho, lo usa en la República para referirse como también a la navegación de los hombres, al gobierno de los hombres. Y luego pasamos a esta cosa que es digamos, la red, que es esta idea de interconexión con espacio entre nosotros. Y luego ahora la plataforma, que es como la forma plana, esa forma plana, de hecho, es la raíz francesa, plataforma, pero que al mismo tiempo es sólida, se supone que es más sólida, estamos sobre una superficie, y de pronto me llamaba la atención es esta noción de la minería, digamos, física, en el sentido de que no usas algoritmos de extracción o de procesamiento automático, sino que hay una idea como de recolección casi que manual. Ahí, ¿cómo fue el proceso, digamos, cuando te registras estos grupos de venezolanos en Facebook? Realmente creo que el proceso viene como resultado de mi poca capacidad para utilizar data scrapers. De hecho, ni siquiera hasta hace poco sabía que existían los data scrapers. Sí. Que son como unas herramientas que te permiten como extraer grandes cantidades de datos, y por supuesto Facebook, Amazon, todas las grandes plataformas las utilizan para extraer información de usuarios, y esto a partir de esto que se utiliza para hacer marketing dirigido actualmente. Yo no tenía muy claro cómo hacer esto, así que empecé simplemente a leer, y luego me encontré con la situación de que Facebook me entendía como si yo fuera un robot. O sea, llegaba un punto donde Facebook no me permitía seguir leyendo porque estaba haciendo demasiados scroll downs, y Facebook interpretaba que mi cantidad de scroll downs me equivalían a un data scraper, y empecé como a entender que había un valor
en que yo era la persona que estaba parseando la data, ¿no? Que esta era la persona a través de la cual se estaba cuantificando esta data. Luego, hasta hace poco, en esta semana, justamente estuve leyendo un artículo de un movimiento que se llama Quantify Self, que significa básicamente cuantificar, o sea, utilizar la información que producimos o los datos que generamos para cuantificarlos de forma personal y resignificarlos. Y entendí que de alguna manera de ahí también venía mi deseo, ¿no? Tenía que ver tenía mucho que ver conmigo y cómo yo me relacionaba con esta información y cómo podía yo reorganizarla. Había un deseo profundo de reestructurar un territorio que para mí se siente perdido, el territorio de donde yo vengo, de donde salí. A veces siento como que no voy a poder nunca regresar a este territorio geográfico, pero que de alguna manera este territorio no está eliminado, sino existe de una forma virtual. Y mi interés de alguna forma de recoger todos estos pequeños fragmentos era volver a reconstituir, al menos de una forma simbólica, este territorio. Por eso creo que también esto es un proyecto como abierto, porque he estado como tratando de tantear cuáles serían las mejores estrategias para hacerlo, pero no estoy muy segura de que esté totalmente consolidado. En ese sentido también, digamos, en una época post-Cambridge Analytica, donde, ¿sabes?, todos estos procesos de espionaje estatal y todos estos sistemas de control tan imbuidos, digamos, en la misma digamos, tejido de esta red. ¿Cómo ves ese asunto, digamos? A mí, en mi caso personal, y aquí comparto un poco, cuando yo trabajé con sigo trabajando con ellos mucho, con estos videos ASMR, estos videos de relajación, donde la gente hace una especie de trabajos sonoros domésticos en su casa, empiezan a usar objetos y a producir esta especie de sensación de relajación, casi que un proceso sinestésico entre la audición y el cuerpo, digamos. El sonido pues produce esta especie de braingasm, como dicen ellos, de orgasmo cerebral. Y una de las cosas que me parecía interesante, que creo que en tu trabajo también tiene mucho que ver, es con esta idea de no indexación, un video, un sonido donde estás leyendo Harry Potter susurrado o haciendo sonidos con agua, en fin, o con líquidos, tiene una incapacidad de indexación, la NSA, la data empieza a ser difícil de abstraer o de poner en valores discretos o numéricos, ¿sabes? O en data, pura, es casi como preguntarnos cómo se puede indexar una caricia o el afecto, Y hay una cosa muy interesante que, hay una gran preocupación y una duda fundamental, en términos políticos con las redes, contemporáneas, y es que probablemente su misma estructura, desde esa noción McLuhaniana de el medio es el mensaje, en el sentido de que el medio llega a ser tan importante en su configuración que domina todo el contenido, todo lo que lo atraviesa. Probablemente no hay escapatoria, probablemente el diseño mismo de Internet es un diseño, inescapable al hecho de la vigilancia, por ejemplo. Sin embargo, siento que también en estos casos, y a mí, por ejemplo, en el caso de ASMR, y en el caso de los grupos de inmigrantes y emigrantes, y en el caso específico de los venezolanos, hay una transferencia, emocional, que creo que sí se derrama por los bordes probablemente. ¿Cómo ves eso ahí, en ese sentido? Hay un montón de gente abogando porque nos tenemos que desconectar. Como curioso cómo las metáforas fluviales casi que gobiernan nuestra relación con Internet y con ¿sabes? Como navegar, surfear la web. Hasta en programación los errores son por overflow, que es como inundación. Es siempre un asunto líquido, pero que es paradójico, ¿no? En ese sentido, quizás también hay una noción de nuestro ser, como diría Haraway, cyborg. Somos entidades, cibernéticas, orgánicas, ya por definición. A mí siempre me causa una impresión
o me parece fascinante realmente con la relación que tenemos con los celulares, como es lo primero que vemos en la mañana y lo último que vemos en la noche, cómo lo acostamos así después de ponerlo a cargar cuidadosamente, como el hecho de que se caiga es como si se cayera un bebé, digamos, en esa fracción de segundo imaginamos la pantalla rota, bueno, en fin, una serie de cosas que ya... que es increíble, digamos, la relación, digamos, esa zona gris de mediaciones entre nuestro cuerpo y la técnica, pues ya es absolutamente clara, ¿no? Que somos realmente híbridos, digamos, en esa cuestión. Desde el primer poema, probablemente, la cultura es una invención técnica, la poesía es una invención técnica, y ya desde ese momento, esa tercera forma de memoria, pues, que se inauguró después de nuestra memoria, digamos, personal y la genética, pues básicamente nos conforma. Entonces somos, digamos, en ese sentido, creo que el asunto no es un neoluditismo, digamos, una renunciación, digamos, a estas posibilidades tecnológicas contemporáneas, porque es que no renunciar a la técnica sería renunciar a la cuchara y al vestido, ¿sabes? Como que es una cosa, sí, es torpe, digamos, en el sentido de que niega una condición propia, ¿no? Pero al mismo tiempo quizás también es reconocer primero que hay que cerrar esa brecha entre la máquina y lo técnico y lo que somos realmente, ¿no? Una artista americana, Holly Herdon, que hace música muy interesante, en algún momento daba un concierto con su portátil, ¿sabes? Llegaba, abría el portátil, tocaba, y la gente decía, ¿dónde está el cuerpo? Como que ¿dónde está la emoción ahí? ¿Cómo vas a parar? Vas a pararte ahí con esa máquina. Y ella decía, ya va, o sea, yo con esta máquina hablo con mi mamá, hablo por Skype con mi novio, veo películas en la noche, hay una serie de situaciones, pues, que hacemos con el computador, unas decibles, otras de pronto no se pueden decir tanto, pero hay como todo un abanico de posibilidades. ¿Y cómo me vas a decir que esta máquina no es emocional, digamos? Y probablemente ahí está el asunto, que siento que en tu proyecto hay una analogización de este mundo digital, en el sentido de que esta data dura es como una serie, es como son como flujos y traducciones, digamos. Encuentras una conversación que es cálida, que puede ser caótica, que puede ser dolorosa, que puede ser, en fin, de la que sucede en los grupos de venezolanos, por ejemplo. No sé si alguna vez han visto la de venezolanos en Bogotá, donde uno consigue ahí hallacas venezolanas donde venden el queso guayanés, es una cosa muy... y también la gente buscando trabajo, es todo un panorama, pues, de emociones y de problemas humanos muy, muy amplio, y que en este caso tú lo ves, lo abstraes, digamos, a estos datos discretos de posición, colores, temáticas, etcétera, y que luego llevas una vez más a un campo, digamos, gestual y físico, ¿no? Como es un tejido. Ahí, en ese sentido, ¿por qué el tema del tejido? Y yo creo que ya iríamos cerrando. Ileana, ¿no? Ah, sí. Ileana te tiene una pregunta. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hablando de los medios, tú recientemente estás presentando una obra en Lima, en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, o el Museo de Arte... Ajá, en una curaduría también de una venezolana, Fabiola Arroyo, sobre los temas de los migrantes. Pero en tu caso, quería ver si puedes hablar un poco sobre justamente lo que habíamos hablado en alguna oportunidad, de que esto es muy volátil de alguna manera, ¿no? Toda esta información, todo este ir y venir, este flujo de datos, y que tú en este ejercicio, en esta obra, hiciste un desplazamiento de esa información, de esa data, a un medio de tradición, si se quiere, en la historia del hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te interesó? Y porque también allí hay algo, sí, muy simbólico, que es una trama, y casualmente nosotros estamos en el Salón Nacional del Revés de la Trama. Y a lo mejor, y como decía Alejandro Martín, el revés no es solamente el lado opuesto, sino también son esos giros inesperados que puede dar una idea, un evento, algo que uno se plantea en el camino, pero
hay un revés. Entonces, si nos puedes compartir un poco sobre esta obra, este proceso donde tú ya no estás tecleando o como investigando ahí a través de una pantalla, sino que estás tocando y ya teniendo otro tipo de relación con el medio, con el material. Ailena, y si es posible, nos muestras un poquito otra vez esos ejemplos para que mientras conversas el tejido se vea. El proyecto de Lima es este proyecto. ¿Se ve? ¿Se está compartiendo? No, tienes que darle otra vez share. El proyecto de Lima es este proyecto. Yo voy a comenzar con una anécdota. Yo estoy en Estados Unidos, estoy en Filadelfia porque estoy haciendo mi master's. Y cuando llegué aquí, un poco con esta idea en la cabeza, la mayoría de mi trabajo previo a esto no tenía una exploración material. Llegué acá y yo nunca había cosido ni siquiera un botón en mi vida, y una de mis compañeras de clase me arrastró de la mano y me metió en el departamento de textiles, y yo vi unas máquinas todas en madera que parecían unos pianos, y un montón de gente sentada frente a estas tejedoras dándole unos pedales y luego a unos arneses y golpeando unos hilos, y no tenía muy claro qué demonios era aquello, pero me parecía muy familiar. Empecé como a investigar qué era una tejedora, porque realmente fue una experiencia que me capturó toda mi atención, y descubrí que las tejedoras fueron las primeras máquinas programables de la humanidad, y que básicamente todo el lenguaje de programación tiene que ver con la forma de tejer. Eso me dio como un deseo inmediato de empezar a aprender cómo se teje, qué significaba tejer. Luego, cuando tomé la clase, como era una persona que nunca tuvo ningún tipo de experiencia con nada textil en su vida, tengo que admitir que era muy torpe, o todavía soy muy torpe, y todo lo que hacía se me volvía como un gran nudo. O sea, básicamente, estos hilos hay que ordenarlos uno por uno. Y estos hilos hay que ordenarlos uno por uno, y luego que hay que envolverlos como en una suerte de bobina, y todo esto se hace de forma manual. Es algo súper intenso, de forma labor intensive, una labor manual intensa, ¿no? Y de bastante concentración. Y yo veo que todo lo que hacía se me devolvía un poco nudo. Y luego con mucha paciencia lograba desenredar estos nudos y colocarlos en la máquina, y finalmente, luego que de muchos días e incluso semanas, sacar una cosa que era un todo. Y de alguna manera algo pasó a nivel emocional en mí mientras estaba haciendo esto. Yo sentía que de alguna manera estaba integrando algo que se había vuelto pedazos, lo estaba volviendo a reconstituir en un todo. Pero esto era una emoción totalmente, esto era algo totalmente emocional, era algo que tenía que ver con mi estado de ánimo, con mi situación, pero era algo que yo encontraba valioso, y empecé a trabajar con la idea del tejido. El tejido... Los textos son... muy importante para este tipo de trabajos computarizados. Creo que hay conexiones. Creo que las personas que hacen trabajos que tienen que ver con data, con data mining, inmediatamente asocian el tejido a las bases de datos. Y ese detonante me parece interesante. Creo que no es algo del público en general. No sé cómo se trasvasa hacia la audiencia, pero me parece interesante que en públicos especializados tiene un sentido directo. Sí. Sí, porque Jack Ward, cuando hace esos primeros telares, pues utiliza un lenguaje binario, digamos, para determinar dónde iba cada puntito. Y luego, sí, fue como una inspiración directa para lo que vendría luego. Bueno, yo creo que vamos a almorzar todos. Gracias, Ana, gracias de verdad por tu tiempo, mucho éxito en toda esta investigación, que es muy interesante, porque, bueno, da para mucho, no solamente con los temas de migración, sino también cómo nuestra data está siendo no solo controlada, pero como dices tú, qué nuevos significados vamos a poder tener a partir de esto.
Entonces, bueno, te despido de ti y quería también agradecerles al público, de verdad. Despídanse de Ana. Ah, por favor, si quieren salir, de verdad, gracias por venir esta mañana. Gracias a todos por venir, muchas gracias.